Bendiciones, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Remanente de Fuego Podcast. En este día tenemos un invitado súper especial que es nuestro hermano querido evangelista Amén. Ramiro Troch. Este día él trae un mensaje bastante poderoso para aquellos jóvenes que necesitan escuchar algo diferente, algo que va a edificar sus vidas y que seguramente va a tocar esa parte de su ser que quizás no saben que necesita esa palabra. Y antes de comenzar queremos poner este nuevo episodio en manos del Señor y que Él sea el que dirija este programa. Ahí en sus casas ustedes nos acompañan y se ponen en reverencia ante el Señor. Y bueno, Señor Jesús, te pedimos de que seas tú tomando el control de las palabras que salgan de nuestra boca en esta hora y que seas tú llevando ese mensaje que necesitan esas personas en su casa, que sea de edificación y que pueda lograr un impacto en esas vidas que necesitan este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias de que el hermano haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que hay muchas cosas que ustedes necesitan escuchar y que los jóvenes han estado preguntando de distintos temas y sabemos que cosas que él va a hablar son de respuesta para cada una de esas personas que nos están viendo. Y bueno, más que nada, ¿cómo estás, Ramiro? Bueno, Isabel, muy bendecido, contento y gracias por la oportunidad, primero que todo. Agradecido con el Señor y con ustedes por este hermoso ministerio que tienen. Sé que será de mucha bendición y de mucha ayuda para muchos jóvenes que tal vez en esta etapa de su vida están pasando ese proceso, están pasando una situación muy difícil, ya que mi testimonio más que todo se basa a una vida de adicción. Amén, amén, así es. Y sabemos de que en su vida, pues como usted ya ha compartido con nosotros ahí en la iglesia, de que sucedieron muchas cosas y sabemos que hay jóvenes hoy en día que están aún estando en la iglesia, pues pasan por estas circunstancias y que por pena a veces no lo quieren contar y bueno, por eso hoy está él aquí porque es una persona que sabe que lo que Dios hizo en su vida es de gran bendición y que incluso lo que pasó él, pues cualquiera de ustedes lo podría haber pasado y que queremos que no es así, pero hoy él va a contar un poco de qué fue lo que sucedió con Ramiro antes de todo lo que vemos hoy en día, de ese hombre de Dios que vemos hoy, ese evangelista que lleva la palabra del Señor a tantos lugares y que es de edificación escucharlo cada vez. Pero ¿qué pasó con Ramiro antes de estar aquí? Bueno, para ser un poco más franco en lo que es el testimonio, debemos remontarnos a mi vida desde que nací. 1990, yo nací en un hogar cristiano y crecí bajo los valores que me infundaron mis padres en el amor y el temor de Dios. Tuve una adolescencia bastante normal y parte de mi desarrollo como joven, como cristiano, serví en muchos ministerios dentro de la iglesia con jóvenes, con adolescentes, maestro de escuela dominical. Pero llegó una etapa de mi vida, eso de los 18 años, donde yo salí de casa por una propuesta de estudio y una propuesta de trabajo. Y al salir de ese amparo de casa fue donde la triste historia de Ramiro Troch comenzó. Tuve amistades las cuales no eran las más agradables, las más aptas y las cuales me fueron induciendo poco a poco en una vida de drogadicción y una vida de pandillerismo. Entiendo. Es bastante parecido como tú comienzas a contar tu historia, que es como la introducción de lo que comienza a pasar en tu vida, que es como la historia del hijo pródigo, que cuando ya tiene cierta edad, él sale de su casa porque también tiene esa oportunidad y que ve, pues, bueno, en realidad, a diferencia de la historia de él, es que él quiere el dinero que su padre tenía, pero tú ya a cierta edad, pues ya como que tomaste la decisión de salir. Sí, es correcto. Como vengo de un hogar sumamente estricto en lo que es una vida cristiana, al tener la oportunidad de vivir solo, de no tener una supervisión de mis padres, creí que tenía el mundo agarrado por el mango. Y empecé a experimentar cosas que no debía. Pero ¿sabes qué es lo más llamativo y lo que más atrae mi atención en esto ahora, en esta etapa de mi vida? Fue que no me di cuenta en lo que me estaba metiendo hasta cuando ya estaba en el cuello. O sea, fueron decisiones una tras otra que me fueron llevando hasta que llegué a un momento dado que yo no sabía cómo salir de eso. Empecé a relacionarme con un grupo de muchachos los cuales tenían vicios, tenían actitudes totalmente contrarias a mis creencias y a lo que a mí me enseñaron, a mis valores.
Pero para querer encajar con ellos, para querer poder participar de su grupo, yo empecé a practicar este tipo de acciones. Y yo recuerdo un día que un chico de estos llegó y hizo un comentario como que si alguien había consumido, como que si alguien se había atrevido a hacer algo más de lo natural, un robo o algo. Y yo recuerdo que en mi ignorancia en ese momento, por querer encajar en el grupo, yo le dije, sí, yo lo he hecho, yo he practicado esto, yo he asistido en estas otras cosas. Y yo recuerdo que ese día él me dice, ¿alguien lo conoce? Y los muchachos, sí, él viene aquí en el barrio y él siempre está con nosotros. Y cuando menos acuerda, ya yo quedé participando en un robo. Santo Dios. Simple y sencillamente por querer encajar en un lugar, lo cual ya yo sabía que yo no estaba diseñado. Y lo que me llamaba la atención en este proceso es que cuando yo salía a hacer algo que yo sabía que delante de los ojos de Dios estaba mal, aún así tenía ese temor porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero a Dios le doy gracias que siempre su mano de misericordia estuvo allí para protegerme, para guardarme. Y aunque tomé malas decisiones, Él siempre estuvo allí para darme la oportunidad de no hacer algo que hoy en día hubiese tenido consecuencias aún más graves. Ok, quizás te hubieras arrepentido mucho más de lo que ha pasado. Entiendo y, sabes, Ramiro, yo comprendo totalmente lo que tú dices de que a veces uno hizo cosas en su pasado por querer encajar en un grupo de amistades, querer encajar en esas personas que uno en ese momento uno dice, son lo máximo, pero cuando ahora uno ve esas personas y uno dice, no, ellos no eran lo máximo, eso era lo peor de lo peor, y era como el mismo enemigo obrando a través de ellos porque como tal, pues los tenía y son personas que quizás no tenían ese temor de Dios como tú sí lo tenías y que tú dices, ahí incluso cuando estaba realizando eso el Señor seguramente te protegió de muchas cosas que quizás hubieran sido peor, como estar personas que ahorita mismo están presas y que todo esto por tantas cosas que han hecho y que el Señor de verdad, como en ese momento Él dijo, no, igual este es mi hijo y yo tengo algo con él preparado para más adelante. Qué bonito pues escuchar que tú dices de que ahí el Señor aún en su infinita misericordia estuvo ahí en esas situaciones. Sí, casualmente el 80% de las personas con las que yo me relacioné hoy en día están presos. Porque fuimos en ese entonces un grupo, una generación un poco pequeña, pero muy atrevida en ese mundo, en esas cosas. Nos queríamos involucrar tan de lleno. Y ya te digo, con una mente tan inocente quise formar parte de todas estas cosas. Y una vez tomé la decisión de ir, ya yo no tenía vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya yo había tomado una decisión la cual había iniciado con una mentira diciendo de que yo había hecho robos, de que yo me atrevía, de que yo consumía, y a lo cual todo esto era mentira. Pero una vez se me presentó la oportunidad, ya tuve el temor de decir, no, todo fue una mentira, todo fue algo inventado por mí, yo nunca he hecho nada de esto, por temor de que algo me aconteciera. Entonces, poco a poco, me fui involucrando en este mundo, poco a poco me fui involucrando en estas actividades que llegué a un momento dado de trasladar droga de un punto a otro. Me rodeé con un grupo de personas, como dicen en lo natural, acá en el mundo, de peso. Gente que manejaba mucho dinero y drogas, y me fui relacionando con ellos porque me hice esa fama. La gente en lo secular me conocía en ese entonces como Fulo, y todo el mundo era Fulo si se atreve, Fulo va, y yo me fui creando esa pantalla y esa máscara de que Fulo era malo, de que nadie se atrevía a meterse conmigo, sin saber que lo que yo estaba pensando era algo tan tonto, que lo único que yo tenía era la misericordia de Dios que me libraba de tantas cosas. A mí, como tú dices, una mentira que un día dijiste ocasionó otras cosas y así se fue construyendo y eso pues pasa diariamente, pues comúnmente es en las personas que un día dice, no pasa nada porque pega una mentira, pero tú no sabes que después eso ya se comienza a convertir en un hábito y que como tú dices de eso o sea, imagínate, tú ni siquiera estabas pensando de que yo quiero hacer esto, no, sino que algo se fue formando dentro de ti porque por esa pequeña mentira comenzó entonces algo más grande a estar así manejándote. Sí, es correcto. Entonces, hay muchos jóvenes hoy en día que forman parte de un ministerio, forman parte de una iglesia, pero quieren encajar donde no deben encajar. Se rodean de personas
que no deben ser de su círculo, de su vínculo. Entonces, cuando tú estás en un lugar que no debes estar, te vas a llenar de cosas que no te benefician. Y es lo que me pasaba a mí. Yo sabía, yo tenía las instrucciones de mis padres, yo tenía el conocimiento de lo que era Dios. Pero un poquito más adelante voy a profundizar en algo, porque a veces muchos de nosotros tenemos el conocimiento de lo que es Dios, pero no tenemos el temor a Dios. Ok, porque yo crecí en un hogar cristiano, ministraba, enseñaba y atendía a jóvenes, pero no tenía el temor, tenía el conocimiento o lo que yo consideraba que era Dios, pero no conocía a Dios en realidad. Cuando llegué a casa de oración, que fue el punto de quiebre, donde conozco al pastor Josué, donde el Ministerio Casa de Oración me recoge y me apoya y me ayuda a salir de ese proceso, de ese valle oscuro, es donde realmente yo vengo a conocer a Dios. Bien. Qué bonito. En ese momento que tú dices que ya conoces al pastor Josué, que ya conoces a Casa de Oración, ese es el momento en el que tú tocas fondo, ese es el momento en el que tú dices, hasta aquí yo necesito algo diferente en mi vida. Sí, es correcto. ¿Qué sucede para entonces que tú ya pienses eso? O sea, ¿qué momento es el que tú dices, hasta aquí llegué, ya yo dejo esto, necesito algo diferente? Ok, el Ramiro de ahora no se parece en nada al Ramiro de ese entonces. El Ramiro de ese entonces era muy mentiroso. Mi matrimonio estuvo al borde de la ruptura y creo que ahí fue el momento de quiebre, ¿no? Donde yo tuve que tomar una decisión. ¿Por qué razón? Porque mi suegra, en la casa de mi suegra, el pastor Josué, estaba teniendo las oportunidades de hacer cultos en los hogares, como cultos familiares. Ajá. Y mi suegra me invita y tuve la oportunidad de ir, pero yo recuerdo que ese día yo me quedé en la parte externa del porche y mientras el pastor ministraba, yo estaba en el lado más oscuro de ese lugar. Y recuerdo el mensaje de esa noche era: no hagas tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín ahí corrompen, hazlo en el cielo. Y yo recuerdo que cuando el pastor enseñaba, fue una enseñanza tan sencilla, pero había algo dentro de mí que en ese momento empezó a quebrarse. Yo recuerdo que yo me empecé a quebrantar esa noche. Y el pastor empezó a ministrar y él se fue directamente a donde estoy yo y me da una palabra. Y él me dice: por más que tú corras, por más que tú te escondes, hay una gracia y una misericordia de Dios sobre ti. Tú eres un hombre de Dios. Y yo recuerdo que esa misma noche en mi mente yo me trasladé a mi infancia, me trasladé a mi adolescencia, aunque mi realidad era todo lo contrario. Yo recuerdo lo que yo hacía delante de Dios. Y yo me voy a mi casa y esa noche medité mucho. Eso creo que, si no me equivoco, fue un jueves. Luego de eso, el día sábado, fue una de las noches donde más drogas consumí. A tal punto que yo me levanté como asustado, me levanté inquieto. Mi esposa ese día tenía turno en el trabajo y ella se retira a eso de las 6 de la mañana. Yo me levanto como a las 7 y donde me miro al espejo yo empiezo a llorar. Esa mañana fue algo extraordinario porque yo me empecé a quebrantar y yo recuerdo que ese día yo mirando al espejo recordé las palabras del pastor Josué y yo gritaba en mi casa mirándome al espejo. Yo decía: Dios, si es realmente lo que tú estás diciendo a través de este hombre, cámbiame. Porque ya mi vida está llegando a un punto donde ya yo siento que no sirvo para nada. Mi hogar lo voy a perder. Mi vida está destruida. O sea, yo soy un joven que se ha echado a perder totalmente. Y estando en ese punto de quiebre, yo sentí la necesidad de buscar al pastor Josué. Y yo recuerdo que esa mañana de domingo yo corro hacia la casa del pastor. Recuerdo, estaban teniendo una actividad de ventas de tamales, estaban en la preparación de los tamales. El pastor estaba muy ocupado cuando yo llego y desde la calle yo lo llamo y el pastor muy atento sale y le digo: pastor, es que necesito hablar con usted. Y él me dice: ya estoy. Y fue una respuesta inmediata. Yo llegué a mi casa y llegando yo, el pastor de una vez estacionándose en su auto, se bajó y me dice: ¿qué pasa? Y le digo yo: necesito a Cristo. Necesito a Cristo, no puedo más, no aguanto más con mi vida, yo necesito que usted me lo presente, necesito a Cristo. Y ese día hicimos la oración de fe y desde ese momento en adelante yo empecé a caminar. Pero es allí donde entramos en el dilema. Ya yo conozco a Cristo, ya yo acepté a Cristo y esa semana fue la semana donde yo más me involucré en las cosas de Dios.
pero aún tenía mi debilidad hacia mi adicción. Llegó el día sábado y ese día cobrábamos todo. Yo trabajaba como contratista de pintura en la barriada Sueño Bonito, ahí cerca de la iglesia. Ajá. Entonces ese día cobrábamos y ese día yo me pegué la drogadicción, todas las drogas que no había consumido del domingo al sábado, las consumí el sábado. Y yo recuerdo que yo pasé a eso de las 6 de la tarde por al frente del templo totalmente destruido. Llegué a mi casa, mi esposa me ve en esa condición. Ella me amaba, pero igual me ve en esa condición y le duele. Y de allí empecé a vivir una doble vida. Empecé a vivir el cristianismo solamente los días de culto, pero los días que no había culto yo empezaba con mis mentiras, me seguía drogando, seguía en esa situación. Hasta el momento que mi esposa me dice, por mucho tiempo pudiste haber jugado conmigo, pero con Dios no vas a jugar. Me hizo las maletas. Me puso las maletas. Yo recuerdo una tarde llegué y ella me dice, Ramiro, esto no puede continuar así. Tú puedes jugar conmigo, pero no con Dios. Así que deja el vicio. Yo le dije tantas cosas esa tarde y le digo, tú estás equivocada, yo no he consumido drogas. Y ella me dice, bueno, si tú estás tan seguro, vamos a hacer un doping. Y le digo, bueno, vamos haciendo el doping, pero si yo me lo hago y salgo negativo, igual te dejo. Yo haciendo una presión, ¿me entiendes? Para que ella desistiera. Pero me dice, ok, no importa, así me deje, pero vamos haciendo el doping. Y yo di que todo decidido, me meto al baño y cuando yo me meto al baño yo empecé a llorar, yo estoy loco si yo me sigo drogando, o sea, ¿a quién voy a engañar? Yo salgo llorando y me tiro al piso y le digo a ella de rodillas, la abrazo y le digo, perdóname si me estoy drogando, pero ayúdame a salir de esto porque no puedo. Ella me abraza, ella me dice, una sola oportunidad, toma la mejor decisión y avanza. Empecé nuevamente el caminar, pero ahora convencido totalmente de que necesito a Dios real. Y no fue fácil, pero esa noche, la noche del martes, si no me equivoco, la noche del martes, llegamos al templo y empezamos a orar. Y yo era de los jovencitos, el único joven en esa época, excepto creo que el hermano Davis también estaba allá. Y yo llegaba, yo me tiraba al piso a quebrantarme. O sea, para mí los cultos era buscar presencia, sea como sea. Y estando en esa administración, el pastor Josué me da una palabra donde él me decía, dice el Espíritu Santo que en tu debilidad Él es tu fortaleza. Que cuando tú te sientes débil, búscale de rodillas. Y yo me voy al día siguiente a mi trabajo. Y yo estoy trabajando cuando me entran esas ansias de drogarme, porque yo me drogaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. O sea, yo tenía que estar todo el día drogado para poder estar tranquilo. Entonces, cuando yo suelto la dependencia de las drogas, no era fácil, tenía que estar viviendo con esa zozobra, con esa angustia, esa ansiedad. Pero llega el momento que ahora yo tomé la decisión por buscar a Dios y estoy en mi trabajo y viene esa angustia, viene ese deseo. Yo recuerdo audiblemente las palabras del Espíritu Santo a través de mi pastor que me decía que en mi debilidad le buscara. Y fue allí donde experimenté una de las cosas más hermosas de Dios. Yo como trabajaba, lo había mencionado, de contratista de pintura, unas casas vacías, yo estoy allí, cierro la puerta de la habitación, me doblo las rodillas, levanto mis manos y le digo, Señor, no aguanto más, me quiero drogar, pero tú eres mi solución. Y yo empezaba a llorar y me quebrantaba en esa habitación. Y te digo algo, Isabel, que cuando yo me levantaba, yo sentía una paz, sentía una tranquilidad. Yo decía, yo no necesito droga. O sea, porque yo estaba buscando las drogas para sentir esa paz y ese amor que en oración Él me lo daba. Y eso me hizo tan fuerte y eso me fue despertando tanto amor y tanta atracción por la presencia de Dios que ya yo no tenía la necesidad de drogarme. Y el que tenía que drogarse todos los días, a toda hora, ya no tuvo dependencia a la droga. Es más, cuando llegó una etapa de mi vida que cuando yo percibía el olor a cigarro me daba ganas de vomitar. Santo. Son tantos puntos rescatables aquí en todo lo que mencionas porque son muchas cosas y lo que más me sorprende es la actitud de su esposa, la hermana Jamie. Wow, ella de verdad que fue muy fuerte en ese momento porque cualquier otra persona que no está firme en el Señor y que no está dispuesta a darlo todo por ese matrimonio y salvar lo que estaba sucediendo y que usted se convirtió en otra persona, o sea, yo imagino que las oraciones de ella tuvieron que ser muy fuertes en ese momento y haber estado demasiado pegada con el Señor para poder tener esa fuerza de decirle
¿aquí están tus maletas o no vas para ninguna parte? ¿Qué es lo que haces? Es correcto, Isabel. O sea, no fue una decisión fácil, no fue una decisión sencilla, pero cuando están los planes de Dios, todo va acorde como es la Amén. voluntad de Dios. Amén. Porque Dios tiene que usar los instrumentos necesarios para llamar la atención. Así Y en es. este caso, Él utilizó eso que Él sabía que podía llamar mi atención, que era mi matrimonio. ¿Ok? De igual forma, habían dos personas que son muy importantes en este ministerio, que es mi papá y es mi mamá. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estaba en esa doble vida, yo recuerdo un día que salí de mi casa y me fui a drogar una noche y mi papá me llama, como a eso de las 2 de la mañana, y me dice, hijo, ¿dónde tú estás? Y le digo yo, no, papá, yo estoy acá en casa. Y me dice, bueno, yo estoy orando y el Espíritu Santo me muestra que tú tienes una cerveza en la mano izquierda y un cigarro en la mano derecha. Y yo recuerdo que cuando él me dice eso, estoy viviéndolo. Yo tengo la cerveza en la mano y tengo el cigarro en la otra. Y yo lo boté asustado y yo empecé a mirar a mi alrededor porque yo vi que me está viendo. Y yo dije, papá, ¿usted está acá? Y me dice, no, yo estoy orando. Y el Espíritu Santo me lo muestra, tú no me engañas. Wow. Y yo recuerdo que yo salí de ese lugar donde yo estaba y me fui a mi casa. Con ese temor. Yo sé que Dios es real, pero estaba yo tan involucrado en ese ambiente que no quería darle la oportunidad a Dios. No quería darle la oportunidad a Dios hasta que realmente tengo ese encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Ese encuentro que tienes tú con el Espíritu Santo. Y lo que pasa dentro de ese lugar que es la casa donde tienes que pintar, es ahí donde te encierras y que comienzas entonces al Señor decirle, ya hasta aquí no quiero drogarme más. Ese momento es un momento crucial en tu vida que tú lo definirías como el momento en el que tú decides firmemente ya, hasta aquí el Señor es el que me va a ayudar en esto, o hay un momento en el que tú decides que ya es para aquí, de este momento en adelante es que comienza ya mi vida, o sea, ya hay que tomar la decisión, o fue ahí en la casa. Sí, fue en esa habitación. Fue en esa habitación donde tuve un encuentro tan hermoso con el Espíritu Santo, donde recibí una llenura del Espíritu Santo. Fue en esa habitación. Entonces ahí yo tomé la decisión de seguir buscándolo. Es como te explico. Pasa esto, es como cuando conoces al amor de tu vida. Lo ves, lo conoces y tú dices, esto es lo que yo necesito. Bueno, eso fue lo que me pasó en esa habitación. Yo estando en esa habitación lloro y experimento la presencia de Dios. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Porque antes yo me drogaba para sentir esta paz. Pero esto es gratis, esto nada más tengo que doblar rodillas y creer y es así de sencillo. Entonces pasa que me fui enamorando de la presencia de Dios. Y aquí quiero resaltar algo. Uno de los consejos que yo le puedo dar a la gente que está pasando por cualquier situación y necesita refugiarse en Dios, involúcrate 100% en lo de Dios. Amén. Qué bonito que digas que justamente en ese momento tú tienes una llenura del Espíritu Santo, y no es porque estuviste en la iglesia, no, sino que fue un momento tú solo, en ese lugar, en la intimidad, y no era tu casa específicamente, y como el Señor bien lo dice en la palabra, que en la intimidad lo buscas en tu cuarto, enciérrate y búscalo a Él, y es bonito porque tú decidiste que ese momento que era tu trabajo fuera diferente, que fuera algo que te edificara, algo que comenzara a llenarte, y lo más bonito es que el Señor ahí respondió porque fuiste lleno y ahí comienza entonces a cambiar tu vida. Yo me imagino la felicidad de todas las personas a tu alrededor al saber de que comenzabas una nueva vida, algo nuevo en ti comenzaba a nacer. Bueno, dentro de mi familia sí, pero el detalle estuvo en mi círculo de trabajo, porque en mi círculo de trabajo no era tan agradable, porque si hay algo que yo pudiese aconsejar es si tú realmente quieres cambiar, tienes que tomar acción para poder cambiar. Tú no esperes un resultado diferente si no haces algo diferente. Entonces, lo primero que yo hice fue cortar todo vínculo con esas personas que a mí no me beneficiaban. Claro. Con esas personas yo practicaba con ellos cualquier tipo de comentarios no agradables delante de Dios. Entonces, con este tipo de personas ya yo empecé a desvincularme, empecé a alejarme. Entonces, para ellos ya yo era un creído. Y muchos de ellos apostaron entre ellos y decían, bueno, yo le pongo 3 meses al fulo porque el fulo vuelve. O sea, yo le pongo tanto tiempo. Y entre ellos se apostaban, ellos me decían, me miraban a la cara y se reían. Dice, ¿cuánto te dura esa farsa?
Y al contrario, yo les decía a ellos, a que yo los traigo ustedes para acá. Y entonces ellos estuvieron ahí en ese proceso donde Dios los utilizó a ellos para hacerme más fuerte. ¿Por qué te digo que para hacerme más fuerte? Porque cuando ellos me señalaban, yo me refugiaba cada vez más en Dios. Aleluya. Y más con la palabra que ya te habían dado de que en tu debilidad el Señor era tu fortaleza. Amén. Eso es muy bonito. Y me imagino que durante todo este tiempo, pues no solamente de personas como de tu trabajo, sino que de personas que quizá inconscientemente o conscientemente hacen comentarios con respecto a lo que uno ya realizó antes, y eso también pega, porque aunque uno diga que no, eso pega, y uno, más cuando estás en ese proceso, sé que duele un poco que las personas comenten cosas feas. Y me imagino que usted tuvo que tener mucha fuerza y que el Señor tenía que apoyarlo demasiado para poder sobrellevar todas esas cosas que estaban sucediendo. Y de igual forma me gustaría que usted compartiera con las personas que nos están viendo alguna experiencia sobrenatural que haya tenido después de todo esto, de todo este tiempo, algo que pueda compartir que ha sucedido. Ok, quiero enfocarme en dos experiencias que yo puedo decir marcaron mi vida y me han llevado al hombre que soy hoy en día. La primera de ellas fue una actividad donde invitan al pastor Josué y él solicita pues que la congregación vaya. Yo estoy hablando que tenía 3, 4 meses de congregarme. El predicador era un joven venezolano que yo nunca había visto. El varón estaba ministrando, estaba enseñando, y yo recuerdo ese día él estaba predicando de ese versículo que dice, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3, sencillito. Y este siervo empezó a ministrar y empezó a enseñar, pero él llega a una parte de su testimonio y él empieza a decir que cuando yo tenía 16 años mataron a un hermano y luego a los 18 mataron otro, y así sucesivamente, que llegó a un punto donde como a 5 o 6 hermanos de los de él se lo mataron. Y yo miré a mi esposa y yo le dije, este hombre es un mentiroso, le mataron a toda la familia. Y él empezó a mostrar, y es verdad, estaba lleno desde la oreja hasta la planta de los pies en tatuajes. Y él empieza a contar su ministerio, su testimonio, perdón. Y él empieza a comentar esto, pero yo estoy con esa duda. Yo diciendo, este hombre es un farsante, este hombre fue a pegar mentira. ¿Por qué? Porque yo era un inmaduro en este momento espiritualmente. Pero él pasa a la administración, dice, todo aquel que quiera, pase adelante al altar. Y yo pasé por respeto a mi pastor. Porque como yo vi que el pastor también pasó como parte de la congregación, yo pasé para quedar bien con mi pastor. Pero automáticamente yo quedo delante del altar. Y este ministro, este joven, empieza a ministrar y llama a una mujer por su nombre. Dice, el Espíritu Santo me muestra tu nombre en letras de fuego. Tu nombre es María. Y la mujer cae. Y yo en mi mente, digo, él ya sabía cómo se llamaba. O sea, a todo esto yo estoy dudando. Pero este hombre llega delante de mí y me pone la mano en el oído y dice, así dice el Espíritu Santo, ¿por qué tú dudas de mi poder? Si tú eres un drogadicto, tú sabes lo que es pasar así. Entonces el hombre me cuenta toda mi vida y me dice, ¿recuerdas aquella noche debajo de ese puente elevado cuando tu vida corrió peligro? Dice Dios, Él no permitió que tú murieras porque hay un propósito. Y yo recuerdo, lo último que yo recuerdo era que estaba debajo de unas sillas plásticas, donde la gente que estaba a mi alrededor creían que yo me había golpeado, me había desbaratado por la forma en la que caí. Y cuando se acaba toda la actividad, yo estoy en la parte de afuera, aún quebrantado, estoy con mi esposa, este ministro llega y me dice, yo vine desde Venezuela por ti. El Espíritu Santo me dice que tú eres necesario que tú te levantes, tú te despiertes como ese evangelista de fuego que hay en ti. Eso, o sea, eso me marcó, esa palabra me marcó. Y yo me voy con ese reto. Y el pastor, como a los 2 meses, el pastor hace un llamado a un ayuno. A un ayuno de 3 días. Primera vez que yo iba a hacer un ayuno de 3 días corrido. Y cuando yo estoy en ese tiempo de ayuno, yo voy a solicitarle permiso a mi jefe. Y él me dice que no, que si yo me iba para el ayuno, que mi Dios me diera trabajo. Y entonces yo voy a consultar con mi jefe que me dieran permiso para estar en ese tiempo de ayuno. Y mi jefe me dijo así, muy claro, si tú te vas, que tu Dios te dé trabajo. Pero yo estaba tan convencido de lo que yo quería hacer y lo que yo quería lograr en ese ayuno, que a mí no me interesó más nada, yo me voy en ese tiempo de ayuno. Y yo recuerdo que
ese primer día de ayuno, el pastor dice, pongan delante de Dios las peticiones. Muchos de los que estaban allí estaban pidiendo para un despertar ministerial, para que Dios les levantara, muchas cosas. Y yo recuerdo que ese día en el altar, yo lo único que le decía al Señor, yo quiero que tú levantes a mi hermano. Así como tú me levantaste a mí, así como tú me rescataste a mí, yo quiero que tú lo levantes a él. Ya vieron el podcast de mi hermano. Mi hermano Joseph. Adicto si a... no lo han visto, voy a verlo. Tienen que verlo. Por ahí por la cajita de descripción va a estar el link de ese video para que lo vean. Sí, o sea, apegado a una vida de libertinaje sexual horrible. Pero yo decía, si Dios me rescató de la droga, Dios lo puede cambiar a él. Ahora, él estaba en una etapa de su vida donde él no quería saber nada de Dios. Donde si usted quería salir de enemigo de Joseph, menciónele a Dios. Él estaba en esa etapa. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, para ti nada es imposible. Yo estoy viviendo lo que es el restaurado y ser levantado. Y yo recuerdo que yo me pongo en esos 3 días de ayuno. El primer día excelente, pero el segundo día yo sentía que la vida se me acababa. Yo me estaba muriendo. Yo con ganas de romper el ayuno, yo tenía tanto deseo, porque no era de que tú lo hacías en tu casa. Nosotros nos encerrábamos 3 días dentro del templo. O sea, tú no podías, por así decirlo, descarriarte porque estaba el pastor allí. No podías salir a comerte algo a escondidas porque estaban ahí, estabas en el templo. Claro. Y todo el día era oración, búsqueda, lectura de la palabra. Y fue muy edificante ese tiempo, pero quiero resaltar que el segundo día de ayuno, como a eso de las 2 de la tarde, en un tiempo de oración, Dios me muestra una visión. Mi primera visión, mi primera experiencia sobrenatural, vivida por mí, no contada por otro. Dios me muestra un culto donde estaba mi papá y mi mamá quebrantados, mi mamá danzando y mi papá llorando quebrantado. Y yo recuerdo que en esa visión yo cuestiono a Dios. Porque yo le digo a Él, yo, Espíritu Santo, Padre Celestial, yo estoy aquí. No ayunando por mis padres porque ellos son cristianos, ellos te conocen. Yo estoy ayunando es por mi hermano. Porque él es el rebelde, él es el que está duro. Yo estoy orando es por él. Cuando vino la reprensión de parte del Espíritu Santo y alguna voz me dice, mira el altar entonces. Cuando yo miro el altar, José está cerca de la escalera del templo, quebrantado, llorando de rodillas ahí. Y yo salgo de esa visión muy quebrantado, muy tocado, pero rejuvenecido en fuerza. Porque el que se estaba muriendo ahora tiene tanta fuerza y tanto deseo de continuar el ayuno, que llega el tercer día y el pastor dice, vamos a terminar el ayuno con un culto. Un culto de acción de gracias aquí de la noche del domingo. Y yo recuerdo que como a eso de las 5 de la tarde, estábamos ya casi en el último receso para despedir el ayuno. Estoy en la parte de atrás de la iglesia y me suena el teléfono. Yo contesto una llamada, era mi mamá. Me dice, hijo, me acabo de enterar que estabas en un tiempo de ayuno de 3 días, gloria a Dios por eso. ¿Despides? Y yo dije, sí, yo despido ahorita a las 6. Dice mi mamá, ¿qué tal te parece si yo hago algo de comer y te lo llevo allá? Y le digo, bueno, casualmente tenemos un culto. Y yo desearía que estén acá. Y dice mi mamá, no se hable más, nosotros estamos allá. Cuando se hacen las 6 de la tarde, yo salgo a recibir a mi mamá con mi papá que vienen caminando. Mi mamá me dice, mira quién viene allá atrás. Venía mi hermano Joseph de paso en paso. Ese hombre venía molesto, pero venía. Y cuando nosotros llegamos al templo, yo se los presento a mi pastor. Empieza el culto. Yo estoy cerca de la puerta con mi papá y mi mamá y mi hermano. Y empieza un mover espiritual sobrenatural como los que son muy comunes, muy comunes en casa de oración. El pastor me dice, Ramiro, levanta tus manos y empieza a hablar en lengua, fluye. Y yo empecé a hablar en lengua. Que lo último que recuerdo es que la visión ya no era una visión, ahora era real. Mi mamá la tomó el espíritu, empezó a danzar, mi papá quebrantado y yo en el altar tirado. O sea, esa noche tuvo yo un encuentro con el Espíritu Santo que lo marcó. Porque luego de eso él pasó su proceso, él tuvo su distancia, pero ya tenía esa semilla sembrada. Y él sabía que lo único que le podía cambiar era la presencia de Dios. Amén. Así que si quieren continuar y saber qué fue lo que sucedió con Joseph, más adelante en el video. Y esa fue la segunda experiencia que marcó mi vida totalmente porque veo la respuesta de Dios breve. O
sea, solamente me costó 3 días de ayuno. Y ahí entendí que entre más búsqueda y más deseo de conocer a Dios, Dios día con día se me iba a mostrar de una manera sobrenatural. Y entendía que el ministerio que estaba sobre mí no era cualquier ministerio y que era muy fuerte lo de Dios. Aleluya, sí. O sea, es sorprendente cómo el Señor te responde inmediatamente. O sea, de verdad que Él fue de Dios esa visión y no es que tú estabas de que buscando exactamente, es que no, que el Señor muestra una visión o algo, no, sino que tú estás pidiendo porque tu hermano se acercara más al Señor y el Señor te muestra lo que justamente va a pasar el día siguiente en unas cuantas horitas y de verdad que es sorprendente porque hoy en día nosotros vemos bueno, es mi líder de jóvenes, el hermano Joseph, y que de verdad es una persona que cada día está intentando uniéndose más con el Señor para poder llevar adelante su ministerio y que de verdad, o sea, nosotros lo hemos visto ahí que el Señor lo utiliza grandemente y es un hombre de Dios, o sea, es una persona que hoy en día se ve cómo el Señor ha transformado esa vida y que es bueno, pues como ustedes ya lo conocieron desde esa etapa que estuvo y hasta ahora cómo lo ven ejerciendo esa labor, esa misión que el Señor la ha puesto en sus manos. De verdad que me imagino que ustedes también deben estar muy felices por eso. Sí, para mí es un maravilloso privilegio servir junto a mi hermano en el mismo lugar. Amén. Y vamos por más, vamos por más. Hay muchos más familiares que necesitan ser alcanzados. Amén. Y este es el tiempo. Amén, yo lo creo. Este 2024 es un año de muchas bendiciones y que promesas cumplidas que las personas están esperando hace mucho. De verdad que son muy sorprendentes estas experiencias que el hermano Ramiro ha tenido. La del pastor de Venezuela, de verdad que me sorprendió porque, wow, el Señor de verdad que ha sido muy bueno y que de verdad ha estado en todos esos momentos, incluso cuando uno anda de rebelde que ni quiere creer eso, porque uno también tiene esos momentitos de que, ¿será verdad esto? ¿Será mentira? Sí, bueno, luego de eso hay muchas más experiencias, espero me vuelvan a invitar para otro podcast sí. De experiencias sobrenaturales que he tenido con el Señor. Amén. Porque he sido muy privilegiado, he tenido muchas. Amén. Con Dios, que día con día han marcado mi vida. Amén, yo lo creo y sé que pues nosotros pues no hemos estado todas esas veces que usted tenía experiencia, pero de igual forma lo hemos visto en Casa de Oración como el Señor lo utiliza grandemente a usted y de verdad que es un privilegio tenerlo aquí. Y sé que para esas personas que lo están escuchando y que están pasando por situaciones parecidas o que un familiar está pasando o un amigo está pasando por cosas como estas, creo que es bueno compartir este tipo de videos porque trae un mensaje diferente, algo que comúnmente las personas tienen como un tabú y que no contar algo que pasó antes porque creen como de que les va a dar pena o que las personas van a hablar, pero es bueno comentar estas cosas y hablar, dar testimonio de lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Y de verdad que es algo muy bonito y de verdad que yo admiro demasiado al hermano Ramiro. Yo siento que su testimonio se conecta mucho con lo que yo he pasado en mi vida y que próximamente por ahí tendrán mi testimonio, que no lo he hecho conocer a muchas personas, pero al ser ahí entiendo las cosas que han pasado y sé que ustedes también van a entenderlo, así como él ha tenido ese gran grado de contárselos. ¿Algún consejo que pueda darle a aquellos jóvenes que están viendo este video? Algo que pueda ser de edificación para esas vidas de esos jóvenes que buscan algo. Claro, claro que sí, Isabel. Bueno, más que todo es decirle que en esa etapa de mi vida donde yo creía que lo único que yo necesitaba lo podía encontrar en las drogas, estaba tan equivocado. ¿Qué te quiero decir a ti que me estás escuchando y me estás viendo en esta oportunidad? El único que trae paz realmente, el único que cambia, el único que transforma, el único que hace tantas cosas sobrenaturales contigo sin cobrarte ningún centavo se llama Dios. Te lo dice alguien que tomó muchas malas decisiones, pero la gracia de Dios y misericordia de Dios estuvo ahí para sostenerme. Así que te exhorto con este mensaje, avanza, no te detengas. Y si en algún momento te encuentras débil, si en algún momento te encuentras propenso a caer, a desmayar, a tirar la toalla, enciérrate en tu habitación, cierra la puerta, búscale porque ahí está Él. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y ahí tú vas a encontrar a Dios como nunca antes. Amén, amén. Qué bonita palabra. Hay un versículo que me gustaría aquí destacar a las personas que nos están viendo y es que es 1 Juan 1:9, dice en Nueva Traducción Viviente:
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y creo que el Señor ha sido demasiado misericordioso con la vida del hermano Ramiro, con mi vida, con las personas que nos están viendo ahorita mismo. El Señor ha decidido transformar esa vida, perdonar aquellos pecados que un día te sentiste tan sucio y que hoy en día el Señor está dándote una oportunidad nueva. Y me gustaría que hicieran una pequeñita oración para aquellos jóvenes que lo necesitan. Sé que hay personas que hacen preguntas diariamente y sé que necesitan algo diferente. Ok, ahí mismo en reverencia. Amantísimo Dios y Padre bueno, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, amado mío, por el privilegio y la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar y de compartir este tiempo que sé que será de edificación para muchos. Así que en esta hora yo te pido por cada uno de esas personas que están conectadas, que están mirando, amado Dios, este trabajo que este equipo está llevando a cabo. Yo te pido, Dios, que sea usted llevándose toda carga, llevándose todo peso en esta misma hora. Yo declaro, amado mío, que toda falta de fuerza se va y fuerzas nuevas son depositadas. Toda visión es rejuvenecida en cada uno de los hermanos y hermanas que me está mirando, nos está mirando en esta hora. Yo te pido, Dios de los cielos, sea usted con cada uno de ellos, levántalo. Y si hay alguien pasando por un proceso de adicción, yo te pido, Dios, que en esta misma hora sea usted rompiendo cadenas, sea usted desbaratando yugo y sea usted levantando y restaurando, porque el maestro por excelencia para hacer las cosas bien se llama Jehová de los ejércitos, que es quien va delante de nosotros. En esta hora declaramos gracia, paz y amor sobre cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, chicos, esperamos que haya sido de edificación cada una de las palabras que fueron transmitidas de nosotros a ustedes en este podcast y que esperamos que compartan cada uno de los videos que tenemos anteriormente, y de igual manera vamos a tener a nuevos invitados y de igual forma tendremos nuevamente al hermano Ramiro en otro video contando ya esas experiencias sobrenaturales que ha tenido en su vida en Cristo y cómo el Señor lo ha seguido ayudando en su ministerio. Sé que muchos van a necesitar esas palabras, así que esperamos que tengan un bendecido día y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.